individuales es cuando realizamos sobre un parámetro en particular. Por eso se llama prueba de hipótesis individual. Y las pruebas de hipótesis individual las hacemos a través de la estadística T. De igual manera, también podemos realizar pruebas de hipótesis llamadas múltiples o confinitas. Como su nombre lo indica, una prueba de hipótesis confinitas o múltiple es cuando realizamos sobre dos o más parámetros. ¿Okay? Y para las pruebas de hipótesis múltiples o confinitas utilizamos lo que es la prueba estadística E. Entonces, dos pruebas estadísticas importantes: prueba T, prueba E. No la T, otra T. Bien, entonces, cuando hablamos de prueba T individual, estamos hablando de solamente un coeficiente. Entonces, como lo he indicado, si queremos evaluar más de un coeficiente, utilizamos la prueba E. Y aquí vamos a entrar ya en la definición de lo que es una regresión irrestricta y una regresión restricta. Recordemos que cuando hablamos de regresión estamos hablando de un análisis de dependencia. Regresión significa dependencia, donde tenemos una variable dependiente que está explicada por una o más variables explicativas e independientes. Si en una regresión solamente existe una variable explicativa, se llama regresión simple. Si en una regresión existen dos o más variables explicativas, se llama regresión múltiple. ¿Okay? Y independientemente si es regresión simple o múltiple, también tenemos lo que es la regresión restricta y la regresión irrestricta. ¿Qué significa una regresión irrestricta? Básicamente es aquella donde los coeficientes están determinados por datos, es decir, que las estimaciones y los resultados van a estar conforme a los datos. Luego tenemos la regresión restricta, que básicamente es donde se imponen restricciones acorde a la teoría y por lo tanto los coeficientes se encuentran restringidos a ciertas restricciones impuestas sobre los parámetros. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo es en el cual tenemos una variable dependiente, llamemos la variable YT, la cual está explicada por tres variables explicativas: X2, X3 y X4. ¿Qué significa cuando el subíndice es T? ¿Qué significa? Que los datos son de serie de tiempo. ¿Okay? Cuando el subíndice es Y, significa que los datos son de corte transversal o también llamada sección cruzada. En el curso de econometría 1 vamos a ver modelos de regresión con datos de serie de tiempo, como es la expresión curva, T, y vamos a ver también con datos de sección cruzada o datos de corte transversal. Pero también recuerden de que existen los datos de panel, que no lo vamos a ver en este curso, que es básicamente una regresión cuando tiene el subíndice Y y tiene el subíndice T. Significa que la regresión se construye a partir de datos de corte transversal y datos de serie de tiempo. Entonces, en esta expresión 1, los parámetros beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4 van a darse conforme se dan o se presentan los datos. Esto es, la expresión 1 es lo que se conoce como una regresión irrestricta. Ahora vamos a asumir, dada alguna información que se
evidencia empírica, sea teoría, sean estudios previos, que la suma de beta 3 más beta 4 es igual a 1. ¿Okay? Entonces, si beta 3 es igual a 1, entonces, por lo tanto, aquí tenemos, hay una restricción que beta 3 es igual a la suma de beta 3 más beta 4 es igual a 1. Tenemos dos opciones. Una es despejar beta 3 o la otra opción es despejar beta 4, y eso lo vamos a reemplazar en la expresión 1. Por ejemplo, si dada esta restricción donde beta 3 más beta 4 es igual a 1, y por ejemplo acá despejamos beta 4, si despejo va a ser igual a 1 menos beta 3. Entonces, donde tengo acá el parámetro beta 4, en lugar de poner beta 4 voy a poner 1 menos beta 3, voy a reorganizar los términos y voy a factorizar. Entonces, eso es lo que se conoce como una regresión restricta. Entonces, en esta expresión 1, acá tenemos el parámetro beta 4. En lugar de poner beta 4, ¿qué voy a poner? 1 menos beta 3. Voy a poner 1 menos beta 3, y por lo tanto multiplicando y factorizando x3, ¿cuál va a ser la nueva regresión? Aquí va a quedar una variable explicativa solita, entonces esta la voy a pasar al otro lado. Mi nueva variable dependiente va a ser y(t) menos x4, y por otra parte el parámetro beta 3, la variable explicativa va a ser x3 menos x4. Por ejemplo, podemos asumir que y(t) menos x4 va a representar la variable precio, por ejemplo, y que la diferencia entre x3 y x4 va a representar o va a simbolizar a la variable cantidad. Por lo tanto, vamos a tener una nueva expresión. Esto es lo que se conoce como un modelo de regresión restricta. Entonces, acá la pregunta es ¿cuál es pertinente, el modelo restricto o el modelo irrestricto? Para eso debemos calcular lo que es el estadístico y la prueba F. ¿A qué va a ser el estadístico? El estadístico va a ser igual a la suma residual de cuadrados de la regresión restricta menos la suma residual de cuadrados de la regresión irrestricta multiplicado por el número de observaciones menos el número de parámetros o el número de regresores en la regresión más grande, que es la regresión irrestricta, y dividido entre el número de restricciones. ¿Okay? Algunas características de la distribución F. La distribución F tiene dos parámetros de grado de libertad. Un parámetro es por el lado del numerador y el otro es del lado del numerador. Por el lado del numerador vamos a tener que va a ser equivalente al número de restricciones, y por el lado del denominador va a ser a los grados de libertad T menos K, donde T es el número de observaciones y K es el número de parámetros. ¿Okay? Entonces, algo que es importante, cuando vamos a rechazar una hipótesis nula, vamos a rechazar una hipótesis nula cuando el estadístico F sea mayor que los valores críticos de la tabla F. Tanto en las pruebas T como en las pruebas F trabajamos, si ustedes recuerdan, en su curso de estadística, se trabajan con tablas estadísticas, pero obviamente nosotros vamos a trabajar con el lenguaje de programación y no necesitamos las tablas estadísticas, están en el lenguaje de programación. ¿Okay? Bien, vamos a poner algunos ejemplos de
cantidad de restricciones e hipótesis. Por ejemplo, vamos a evaluar la hipótesis nula, acá que el verdadero valor del parámetro beta 1 más el verdadero valor del parámetro beta 2 es igual a un número. En este caso, acá decimos que solamente existe una restricción porque esto es una igualdad. ¿Okay? Si asumimos que el verdadero valor de un parámetro es igual a un número y el verdadero valor de otro parámetro, por ejemplo beta 3, es igual a otro número, aquí vamos a tener dos restricciones. ¿Okay? Y si finalmente si asumimos que tenemos tres restricciones donde cada valor es igual a 0 de forma independiente, por lo tanto vamos a asumir que el número de restricciones es igual a 3. ¿Okay? De igual manera, si en el modelo tenemos tres variables explicativas, ¿cuál es la prueba F? La prueba F nos evalúa la hipótesis nula que los parámetros de las variables explicativas son iguales a 0. Y aquí algo que hay que decirlo es que ¿qué sucede si los verdaderos valores de los parámetros en las variables explicativas son iguales a 0? Significa que las variables explicativas de forma conjunta no explican a la variable dependiente. Obviamente, si no rechazamos esa hipótesis nula, va a significar de que estas variables explicativas no tienen una relación con la variable dependiente. Por otra parte, ¿cuál sería la hipótesis alternativa? Lo contrario. Lo contrario es que los parámetros de las variables explicativas son distintas de 0. ¿Okay? Entonces, esto es algo que no se puede probar con la prueba, ya sea con la prueba T o con la prueba F. No se pueden multiplicar, no se pueden probar hipótesis nulas que sean multiplicativas o que sean no lineales. Recuerden que el modelo de regresión lineal es porque los parámetros son lineales. Entonces, ¿qué es lo que no se puede probar en términos de hipótesis? Por ejemplo, acá estamos probando acá una suma, podemos sumar una suma, una resta. Lo que no podemos probar es que sea una multiplicación o una división. ¿Okay? Entonces no podemos probar una multiplicación, tampoco podemos probar que la hipótesis nula que en cualquier parámetro esté elevado a un grado diferente de 1, al cuadrado, al cubo, elevada a la 1 medio, a la 1 tercio, cualquier valor que sea diferente de 1 ya se convierte en no lineal. ¿Okay? Los parámetros lineales son constantes. ¿Cómo realizamos una prueba? ¿Cómo realizamos una prueba individual? Para realizar una prueba individual podemos utilizar lo que es la prueba T o también podemos emplear la prueba F, pero cuando utilizamos la prueba F no se puede utilizar la prueba T. Vamos a partir del siguiente ejemplo. Queremos probar que el verdadero valor del parámetro beta 2 es igual a 0.5 versus la hipótesis alternativa, que el verdadero valor del parámetro beta 2 es diferente de 0.5. Si empleamos, por ejemplo, la prueba tradicional T, ¿cómo se calcula el estadístico T? ¿Cómo se calcula?
se calcula básicamente el parámetro estimado del modelo econométrico menos el valor de la prueba de hipótesis nula, en este caso el 0,5, dividido entre el error estándar del parámetro estimado. Este es el mecanismo de cómo realizamos la prueba T y de cómo calculamos el estadístico. También podemos probarlo con la prueba F. La distribución T brinda los mismos resultados debido a que la distribución T es una distribución especial de la prueba F. Y otro elemento, ya lo vamos a ver posteriormente, como ejemplo. Otro elemento que es importante es la minería de datos. ¿Qué significa minería de datos? Básicamente consiste en buscar cuáles relaciones son estadísticamente significativas sin ningún justificativo teórico. Por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo. ¿En qué determina el PPA de un estudiante universitario? ¿Cuáles serían los factores que determinan el rendimiento académico? ¿Qué variables explicativas podríamos tener? Dicho de otra forma, ¿por qué algunos estudiantes tienen un PPA de 80 y otros estudiantes tienen un PPA de 40? Si hiciéramos una regresión. Por el esfuerzo y empeño que... Por las horas que dedica a la materia. Bien. Una variable, por ejemplo, sería la horas de estudio dedicadas, ¿no?, a la semana. Horas de estudio. ¿Y qué otra variable sería? ¿Cuál? La capacidad no tiene que ver en eso. Imagínense que podamos incluir el input, porque posiblemente algunos, digamos, tal vez necesitan menos estudio. Exacto. Bueno, el factor de inteligencia también es un factor, si tuviéramos esa variable. Las condiciones económicas podrían incluir. Condiciones. Podría ser. Podríamos incluir una variable dicotómica, 1 si trabaja, 0 si no trabaja. ¿Qué esperaríamos ahí? Sí, trabajo. ¿Qué pasaría si trabaja? Esperaríamos un poco más. Puede ser, digamos, se puede dar. Pero obviamente si una persona trabaja, tiene responsabilidades, ¿no es cierto? Y posiblemente le dedique más al estudio. Por ahí hicieron un trabajo aquí donde pusieron una variable categórica de 1, 2 y 3. 1, por ejemplo, si son estudiantes de la mañana, 2 si son estudiantes de la tarde, o 3 si son estudiantes de la noche. ¿Podría haber alguna explicación por ahí? Sí, ¿Cuál? que en las mañanas hacen otras cosas, digamos. Y en las noches ya has hecho mierda. Sí, es Casi. cierto. Bueno, puede ser que la variable sea no significativa, por ejemplo, si no hay más horarios, o si no hay cupos, ¿no? ¿Sí o no? Ahí podría salir no significativa. Y los buenos estudiantes también. ¿No? Entonces, ¿qué otras variables más podríamos encontrar? Bueno,
Pero el punto es que para un modelo econométrico usualmente debemos incorporar variables explicativas sobre una variable dependiente que tengan un justificativo teórico o tengan una intuición, porque también puede ser por intuición, si es válido. Pero sin embargo, a veces le podemos meter variables explicativas como para ver a qué le pegamos. Por ejemplo, le voy a meter una variable categórica 1, 2, 3, 4, 5. 1 si es de Oriente, 2 si es de Blooming, 3 si es de Real Santa Cruz, 4 si es de Guavirán. Por ahí le pegan, ¿me entiendes? ¿No? Por ahí el hecho de que sea de un equipo de fútbol va a ser de que tenga un Pepe más. No tiene sentido, ¿me entienden? ¿No? Entonces, eso no debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Meter variables explicativas que sean por adivinanza o que sean incoherentes. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Dos, ¿tienen algo repetido? No, o sea, entonces, cuando hablamos de minería de datos, hablamos de ingresar variables explicativas sin ningún justificativo teórico, empírico o sin ninguna lógica. Entonces, por lo tanto, es un tema que debemos tratar de evitar. Bien, otro elemento importante que tenemos cuando hacemos una regresión es lo que se conoce como estadístico de voluntad de ajuste. Y aquí hay tres nombres. El estadístico de bondad de ajuste, también conocido como coeficiente de determinación y también conocido como el R cuadrado. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Tiene los tres nombres: bondad de ajuste, R cuadrado o coeficiente de determinación. ¿Qué es lo que nos muestra? Nos muestra en qué porcentaje el R cuadrado está medido entre 0 y 1. ¿Okay? Nos muestra en qué porcentaje la variable dependiente está explicada por las variables explicativas. Eso nos muestra el R cuadrado. Y fundamentalmente el R cuadrado tiene dos componentes. Bueno, en realidad la variabilidad total de la variable dependiente es lo que se conoce como la suma total de cuadrados. Está definido por dos áreas: lo que explica el modelo, que se llama la suma explicativa de cuadrados, y lo que no explica el modelo, que se llama la suma residual de cuadrados. Entonces, ¿qué va a ser el R cuadrado o la bondad de ajuste? Es la proporción de la varianza total que está explicada por el modelo. Entonces, es la razón de la suma explicativa de cuadrados entre la suma total de cuadrados, o dicho de otra manera, también podemos decir de que es la diferencia entre uno y aquello que no explica el modelo. Entonces, el R cuadrado, por lo tanto, siempre va a estar entre 0 y 1 o entre 0 y 100%. Y vamos a tener dos casos extremos. En primer lugar, acordémonos de que la varianza total de la variable dependiente es la suma explicativa de cuadrados y la suma residual de cuadrados. Aquí vamos a poner dos ejemplos. En el primer caso vamos a asumir que la suma explicativa de cuadrados es del 0% o es igual a 0. ¿Okay? Si la suma explicativa de cuadrados es igual a 0, entonces la varianza total de la variable dependiente va a ser la suma residual de cuadrados, porque no explica el modelo, el error o los errores. Entonces, en este caso, vamos a tener un R cuadrado que es igual a 0.
Un r cuadrado igual a 0 significa que el modelo no sirve para nada. Las variables explicativas no explican nada a la variable dependiente. Y luego tenemos un caso extremo donde la suma residual de cuadrados es igual a 0. ¿Qué significa esto? Significa que la varianza total de la variable dependiente está explicada por el modelo y vamos a decir que el r cuadrado es igual a 1 o que las variables explicativas influyen en 100% sobre la variable dependiente, lo cual también es sospechoso. Ambos casos son sospechosos. En el primer caso, cuando el r cuadrado es 0, el modelo no sirve para nada. Y en el segundo caso, cuando el r cuadrado es muy alto o próximo a 1, es sospechoso porque puede ser que exista un problema de heterogeneidad o un problema de una regresión, por ejemplo, de sumas y restas. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo hago una regresión donde la variable dependiente es el producto interno bruto, una variable explicativa es el consumo privado, otra variable explicativa es la inversión agregada, inversión pública, inversión privada, una tercera variable explicativa es el gasto del gobierno y una cuarta variable explicativa son las exportaciones. Pues básicamente si hago una regresión, el r cuadrado me va a salir igual a 1. ¿Por qué? Porque estoy poniendo los componentes del PIB en una regresión, ¿no? No hace falta estimar una regresión, simplemente lo sumo y es igual a los PIB. Entonces, es sospechoso. Entonces, tenemos estos dos casos extremos, una cuando el r cuadrado es igual a 0, que no hay ninguna relación entre las variables, y la otra es cuando el r cuadrado es igual a 1, que existe una relación perfecta, pero aquí puede ser un problema de suma y resta. ¿Cuál es el problema con el coeficiente de determinación? ¿Cuál es el problema con la bondad de ajuste o el r cuadrado? Bueno, en primer lugar, el r cuadrado siempre, el r cuadrado en términos numerales nunca va a caer y siempre va a estar en función de la cantidad de regresores. Por ejemplo, acá tenemos una regresión número 1, donde tenemos una variable dependiente y tenemos dos variables explicativas. Tenemos x2 y tenemos x3. ¿Okay? Si yo hago una nueva regresión donde voy a incorporar una nueva variable explicativa, por ejemplo x4, el r cuadrado de la segunda regresión va a ser mayor que el de la primera regresión. Y va a ser mayor independientemente si, aunque esta variable no tenga ningún efecto sobre, aunque la nueva variable explicativa no tenga ningún efecto sobre la variable dependiente. Entonces, este es un error. Por lo tanto, siempre que incorporemos más variables explicativas, el r cuadrado va a subir, nunca va a caer. Y por lo tanto, como les había dicho, cuando tenemos un r cuadrado que es mayor a 0,90, es porque el modelo de serie de tiempo puede existir problemas de endogeneidad, simultaneidad, pueden existir operaciones de suma y resta, o también porque pueden existir tendencias en las variables. El problema de las tendencias en las variables nos lleva a lo que es la regresión espuria o la regresión sinusoidal. Y esto es la regresión espuria, la regresión sin sentido, ocurre porque las variables presentan tendencias. Por ejemplo, Henry en 1980 demostró la regresión espuria con un r cuadrado de 0,90 con dos variables.
una variable era la variable dependiente era el número de alcohólicos en Londres, y una variable explicativa era el número de sacerdotes ordenados de la iglesia anglicana. ¿Tiene alguna relación variable dependiente, número de alcohólicos con número de sacerdotes? ¿Hay alguna relación? Bueno, ambas variables en el tiempo tenían la tendencia de crecer. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo acabamos de hacer. ¿Qué es? Acá tenemos el tiempo, número de sacerdotes ordenados, y acá tenemos número de alcohólicos. Y en el tiempo, más o menos ambas variables se mueven así. ¿Ok? Este es el número de alcohólicos y el número de sacerdotes. Bien, vamos a asumir que el número de alcohólicos es la variable dependiente y el número de sacerdotes es la variable explicativa. ¿Qué sucede si hago una regresión? Donde el número de alcohólicos está explicado por la variable número de sacerdotes. Lo que va a suceder es que la regresión va a salir positiva y estadísticamente significativa. Es decir, que a mayor número de sacerdotes ordenados en la iglesia anglicana existen mayor cantidad de alcohólicos de forma estadísticamente significativa. Pero eso es una regresión falsa porque las variables presentan tendencia. ¿Entiendes, no? Entonces lo que debemos hacer en ese caso es eliminar la tendencia en las variables y básicamente ahí encontraríamos de que no existiría ninguna relación entre sacerdotes ordenados y número de alcohólicos. Si consideramos variables que presentan tendencia, vamos a llegar a esa conclusión de que mayor cantidad de sacerdotes explica mayor cantidad de alcohólicos, y por lo tanto, para que no existan alcohólicos, no tienen que existir sacerdotes y cerramos los seminarios. Entonces, ese problema nos puede acarrear las variables que presentan tendencia. Entonces, para tratar estos problemas se sugiere utilizar el R cuadrado ajustado en lugar del coeficiente de terminación. Y básicamente esto consiste de que al R cuadrado o al coeficiente de bondad de ajuste vamos a ajustar lo que son por los grados de libertad, donde T es el número de observaciones y T menos K es el número de parámetros. Por lo tanto, si vamos a añadir un nuevo parámetro extra, este debe incrementarse de forma en mayor proporción de lo que es el R cuadrado. De otra manera, el R cuadrado ajustado va a caer. Por lo tanto, se recomienda utilizar el R cuadrado ajustado en lugar del R cuadrado tradicional. ¿Okay? Y para ya hacer una introducción de lo que es la aplicación de los modelos econométricos, vamos a ver lo que se conoce con el nombre de modelo hedónico para la valoración inmobiliaria. Si yo les pregunto a ustedes
¿De qué depende el valor de una casa? ¿Por qué una casa vale $300,000 y por qué otra casa vale $50,000? ¿Por qué un departamento vale $150,000 y otro departamento vale $30,000? ¿Ubicación? ¿Qué más? El tamaño. Bien, veamos esta aplicación. Cuando hablamos de valoración inmobiliaria, nuestra variable dependiente puede ser de dos formas. Una puede ser el valor de la casa o el valor del departamento, ¿ya? Y la otra es el alquiler, ¿entiendes, no? Porque una casa, el alquiler vale... La oferta y la demanda. ¿Ah? La oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Sí. ¿Por qué el alquiler de una casa vale $2,000 y por qué el alquiler de otra casa vale $200? O de un departamento. Entonces, ¿cuál es? En otros países al alquiler le llaman renta mensual. Acuérdense de Visto el Chavo el 8, ¿no? La renta. Don Ramón nos pagó 14 meses de renta. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? Este es un estudio que se realizó en Quebec, Canadá. Se realizó en 5 zonas residenciales de Canadá. ¿Cuál era el valor de la variable dependiente? Era el valor del alquiler de casas y departamentos. ¿Okay? Esa era la variable dependiente y estaba en función de 9 a 12 variables explicativas. Veamos cuál es la primera variable explicativa. La primera variable explicativa es la edad aparente del inmueble en términos logarítmicos. Ya vamos a ver para qué cómo lo interpretamos eso. Una siguiente variable explicativa era el número de habitaciones. ¿Okay? Esta es su abreviación, el número de habitaciones, una segunda variable explicativa. Una tercera variable explicativa era el área por habitación en términos de metros cuadrados. Para el caso de los departamentos había una variable dicotómica. ¿Qué significa variable dicotómica? Dicotómica es que puede tomar dos valores. ¿Okay? Uno, por ejemplo, si es un departamento, uno si tiene elevador, 0 si no tiene elevador. Luego, de igual manera para los departamentos, uno es si el departamento está localizado en la base del edificio, 0 si está en algún piso, en otro caso. De igual manera, otra variable explicativa era el número de espacios del parqueo externo, outpark, el número de espacios de parqueo interno. Luego había una variable dicotómica, 1 si la unidad habitacional tenía contrato de alquiler, 0 si no tenía contrato de alquiler, la distancia al centro de la ciudad, expresada en términos logarítmicos, el porcentaje de familias monoparentales en el edificio. ¿Sabes qué significa familias monoparentales en el edificio? Por ejemplo, pensemos en un edificio donde en el piso 1 está padre, madre, hijo, cuñado, o sea, son la misma familia, ¿entienden? Bueno, eso es porcentaje de familias monoparentales. La distancia en términos de kilómetro al centro comercial más próximo. Y una variable que es la diferencia de vacancia entre lo ocupado y lo rentado. Vamos a examinar cada una de las variables. Por ejemplo, ¿cuál sería la relación entre edad aparente del inmueble y el valor del alquiler? Esperaríamos que sea una relación positiva o negativa. En otras palabras, si es más viejo, si tiene más edad el inmueble, esperaríamos que el alquiler sea más caro o más barato. Barato. Más barato. Esperaríamos una relación
negativo, ¿no? Negativo. Si tiene más número de habitaciones, esperamos un alquiler mayor o menor. Mayor, ¿cierto? Esperamos también una relación Positivo. positiva. Si tiene más metros cuadrados o área por habitación, de igual manera, ¿no? Vamos a esperar mayor, ¿no? Vamos a esperar que sea mayor alquiler. Si tiene elevador el edificio donde vamos a alquilar el departamento, vamos a esperar de que el alquiler sea más caro o si no tiene, que sea más barato. ¿Qué se esperaría? Que con elevador, un caro. edificio con elevador, el departamento sea más caro, ¿no? Más alquiler. Bien. ¿Qué pasaría si un departamento está localizado en la base del edificio? ¿Tendría mayor valor o menor valor el alquiler? ¿Ah? ¿Por qué menor valor? Habría más ruido, ¿no? La gente estaría por ahí, ¿no? Y la tranquilidad sería menor, digamos. ¿Entienden? Entonces esperaríamos que sea una relación. Si tiene mayor número de parqueos, ya sea fuera del edificio o dentro del edificio, esperaríamos en ambos casos un mayor número de parqueo externo, esperaríamos un mayor precio del alquiler, ¿no? ¿Qué pasa si vamos a alquilar una casa o un departamento y no tiene contrato de alquiler? Si no tiene contrato de alquiler, ¿sería mayor o sería menor? Menor. Si no tiene contrato. ¿Qué dicen ustedes? Menor. ¿Sería mayor o sería menor? Menor. Si ustedes alquilan una casa y no le hacen un contrato de alquiler, Menor. ¿por qué sería menor? Porque con un contrato de alquiler hay más seguridad, Exacto. ¿cierto? Entonces la probabilidad de que me vote es menor. En cambio, sin contrato de alquiler, el dueño en cualquier rato me puede botar una borrachera y afuera. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, como no hay contrato de alquiler, sería menor. La distancia al centro de la ciudad. ¿Qué pasaría si está más alejado del centro de la ciudad? Todo es más caro. ¿Ah? Todo es más caro, tal vez. ¿El alquiler sería más caro? Más elevado. Más barato. Más barato, ¿no? En el centro. ¿Y qué pasaría si en un Ah. edificio hay un alto porcentaje de familias monoparentales? ¿Qué significa eso? Que ustedes van a un edificio donde van a alquilar y ven que ahí viven los padres, los hijos, los suegros, y todos son familias. ¿Estarían dispuestos a vivir ahí o no? No. ¿Por qué? ¿Ah? No, o sea, la tranquilidad, habría ruido y les podría perturbar su paz, ¿entiendes? Por lo tanto, se esperaría de que el alquiler sea menor. Obviamente, en la medida de que exista mayor distancia a un centro comercial, se esperaría igual de que exista un menor valor del alquiler, porque obviamente ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que si uno va a alquilar un departamento, una casa, esté cerca de centros comerciales, cerca de supermercados, etcétera, ¿no? Más comodidad. Y si está más alejado, si no hay supermercado, no hay centros comerciales, pues obviamente la alquiler va a ser menor. Bien, y la última variable, estamos comprendiendo la lógica de los signos esperados. ¿Qué pasaría si hay una gran diferencia entre lo ocupado y lo ejecutado? ¿Qué significa esto? Diferencia de vacancia entre lo ocupado y lo ejecutado. ¿Qué pasaría que ustedes vean un edificio que está totalmente vacío?
¿el alquiler va a ser mayor o va a ser menor? ¿Por qué? Algo puede estar pasando, ¿no? Por algo es que no hay... Se lo roban. ¿Ah? Por algo puede ser que no haya inquilinos, ¿entiendes? Porque Entonces, obviamente, y además, el principio de la escasez, ¿no? Cuando algo es escaso, cuesta más caro, y cuando hay mayor disponibilidad es menor. Oferta y demanda previamente. Bien, entonces veamos los signos y esta es la regresión. Estos son los signos a priori y estos son los resultados. Por ejemplo, ¿qué significa el intercepto? El intercepto. La variable dependiente está medida en dólares canadienses. Significa, por ejemplo, que si todas las variables explicativas de forma conjunta son iguales a cero, por ejemplo, de que, bueno, básicamente no exista edad del inmueble, no existan habitaciones, no existan áreas metropolitanas, sea un lote, ¿no? ¿Entiendes? Si no hay ni habitaciones, no hay construcción, no hay elevador, no hay parque, es un lote, ¿no? Bueno, vivir en un lote en promedio costaría $282. Ahora veamos de todos estos factores explicativos cuáles son los tres que tienen los coeficientes más altos en términos positivos. ¿Cuál es? El elevador, ¿no? ¿Qué sucede si un departamento tiene elevador? Bueno, el departamento, sí, el edificio donde está el departamento tiene elevador, ¿qué sucede? El alquiler va a costar $88 más caro con 51 centavos. ¿Entiendes? Porque si el departamento o el edificio tiene elevador, el alquiler va a costar $88 con 51 centavos más caro, manteniendo el resto de las variables constantes. ¿Cuál es la segunda variable más elevada? Parqueo interno. Por cada parqueo dentro del edificio, digamos, ¿no? Manteniendo las demás variables constantes, el alquiler va a costar $73 con 76 centavos más caro. ¿Cuál es la tercera variable? $48. ¿Cómo interpretamos esto? Número de habitaciones. Por cada habitación adicional, el alquiler va a costar $48 con 47 centavos más caro. Por cada habitación adicional, manteniendo las demás variables. Bien, ahora veamos por el lado negativo. ¿Cómo interpretamos esto? Bien, aquí vamos a tener cuidado cuando tengamos un logaritmo, porque no se interpreta por cada año adicional, sino se interpreta por cada variación porcentual anual. Un poquito medio raro, pero digamos que en términos generales, por cada año, por cada depreciación anual en la antigüedad del inmueble, el precio del alquiler va a ser $53 más barato. Ese sería el principal, ¿no? Este NOLIS significa sin contrato de alquiler. Si el departamento o la casa no tiene contrato de alquiler, va a costar $17 más barato. Y por otra parte, si el departamento está en la base va a costar $10
$16 más barato. ¿Okay? Si está en la base, el alquiler es $16, no, no, manteniendo el resto de las demás variables. Fijémonos los signos. Todos los signos son iguales. Este es positivo. Aquí, por ejemplo, el intercepto no podríamos tener un valor de alquiler negativo. O sea, si es un lote, por más que sea un lote, el alquiler, porque todo es cierto, todo es igual a cero, el lote, digamos, no va a ser el alquiler menos $200. ¿Entienden? No puede haber precio negativo, ¿no? Entonces esperamos que el signo sea positivo. Hay alguno que sería contrario, que la estimación es contraria a lo esperado. Por ejemplo, este es positivo, el segundo es negativo, lo esperado es que sea negativo, el tercero es positivo. ¿Hay alguno que sea contrario? ¿Cuál? El último, sí, digamos, pero es cercano a cero, ¿no? Son centavos. Este de acá. La distancia al centro de la ciudad. La distancia al centro de la ciudad, ¿cuál es la lógica? Mientras más lejos, Más barato. más barato. Y aquí sucede que mientras más lejos, más caro. Pero bueno, eso tiene una explicación. La explicación es lo que se conoce como suburbio. Suburbio. ¿Saben lo que es suburbio? ¿Qué es eso, Luis? ¿Qué es suburbio? Yo vivo en las afueras de la ciudad y se dice que yo vivo en los suburbios. Ah, Vivir en las afueras de la ciudad significa vivir en los suburbios. Y tal vez en nuestro contexto latinoamericano, mientras yo viva más afuera de la ciudad es más barato, ¿me entiendes? ¿No? Así es acá, ¿no? Pero en países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿dónde viven las estrellas de cine? Hollywood. ¿Dónde viven? Las estrellas de cine viven en las afueras de la ciudad. El suburbio es diferente. Claro, entonces las condiciones de calidad de vida son mejores en las afueras de la ciudad, ¿no? Y el costo puede ser mayor, por eso vive, no sé, pues, en Britney Spears, ¿me entiendes, no? Un ejemplo, entonces eso nos da la diferencia. Pero bueno, fundamentalmente el R cuadrado es del 0.65%, significa de que estas variables explicativas influyen sobre la variable dependiente en 65%. ¿Okay? Influyen en 65%. Y bueno, básicamente vamos a ver más adelante que para que una variable sea significativa, el estadístico T, que es la diferencia, es la razón entre el parámetro beta y su error estándar, en términos absolutos debe ser mayor que 2, al menos si todas las variables serían significativas según este estadístico. Pero a través de este ejemplo es que podemos ver cuál es la aplicación de un modelo económico, para qué sirve, qué nos permite explicar. Nos permite explicar cuáles son las variables variables explicativas que se relacionan con la variable dependiente y podemos comparar la coherencia de los resultados si el signo es conforme a lo esperado, y también podemos determinar cuáles son los factores que tienen mayor incidencia sobre la variable dependiente
ya sea de forma positiva o de forma negativa. Bien, para finalizar, hay algo que se conoce como pruebas de hipótesis no anidadas, que eso es fundamentalmente cuando comparamos modelos. Vamos a asumir dos modelos. El modelo número 1, donde tenemos una variable dependiente que está en función de la variable explicativa x2. Luego tenemos el modelo 2, donde tenemos la misma variable dependiente, pero está en función de otra variable explicativa. Entonces, un modelo híbrido entre el modelo 1 y el modelo 2 sería el modelo 3, donde vamos a incluir de forma conjunta la variable explicativa x2 y vamos a incluir la variable explicativa x3. Y aquí tenemos cuatro resultados probables. La primera es que este parámetro gamma 2 sea significativo y gamma 3 no lo sea. El otro es que el parámetro gamma 3 sea significativo y x2 no lo sea. También tenemos el modelo en que tanto gamma 2 como gamma 3 son significativos o que no lo sean. Cuando probamos modelos rivales y queremos saber si una variable independiente es estadísticamente significativa sobre la variable dependiente, independientemente de si es el modelo 1, el modelo 2 o el modelo 3, siempre debe ser significativa. Si el nivel de significancia de un parámetro, de una variable, depende del modelo, entonces ahí significa de que básicamente depende de cómo esté estructurado el modelo. Pero fundamentalmente eso es lo que se llama como análisis de consistencia. Si mi variable explicativa va a ser significativa sobre mi variable dependiente, no debería importar si es el modelo 1, el modelo 2 o el modelo 3. Siempre debe ser consistente. Eso se llama consistencia, ¿no? Que es como que yo pruebe, es como que tengamos un examen y un examen de matemáticas y lo haga de una forma y me salga el mismo resultado, lo hago de otra forma y me sale el mismo resultado, lo hago de una tercera forma y me sale el mismo resultado, voy a estar tranquilo, ¿no? Eso se llama ser consistente. Pero ¿qué sucede si en un examen de cálculo lo hago de una forma, me sale un resultado, lo hago de una segunda forma, me sale otro resultado, lo hago de una tercera forma y me sale otro resultado? ¿Voy a estar tranquilo? No, no sé. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Sí. Entonces, básicamente, bueno, esto es todo por hoy, amigos. Apaguen sus máquinas, por favor. En nuestra próxima sesión del día miércoles vamos a introducirnos a RStudio. Vamos a introducirnos a RStudio. Hola. Para el próximo miércoles, de manera virtual. Y si ustedes quieren ir practicando un poco, vamos a replicar el video 14, análisis de riesgo y rendimiento en el estudio, en parte 2. Este es el que vamos a hacer, que es mínimo cuadrado manual en matricial. Ustedes ya lo hicieron con Excel, ¿no? Lo que hicieron con Excel, ahora lo vamos a hacer con RStudio y con datos. ¿Okay? Entonces, para nuestra sesión virtual del día miércoles, vamos a hacer análisis de riesgo y rendimiento con mínimo parte 2. Tengan instalado R y S.